Ya. Vamos a retomar de dónde estábamos. Vamos a retomar de dónde estábamos. Eh, ahí. Ahí. Ahí estamos. ¿Sí? No. Ahí sí. Jóvenes, ¿están todos ahí reconectados o alguien se perdió? No parece que se perdió alguien, ¿o no? No, sí, estamos ahí, ya, estamos, ya. Listo, y vamos a revisar este esquema que es el diagrama de flujo de la celulosa. Aquí está la base, y después vamos a ver los detalles, pero este es el proceso completo. Entonces, partimos con los árboles, pino o eucaliptus, pino radiata o eucaliptus globulus. También se usan NIT en variedades de eucaliptos, ¿no? Lo primero dijimos que era un descortezado, palos de 2,44 metros, que en el tarro ese giran dentro, entonces se le sale la corteza, particularmente del pino, el pino, le sale la corteza. Entonces aquí hay un descortezado, la corteza es un residuo. ¿Qué se hace con ese residuo? En la celulosa todos los residuos se aprovechan, fíjese la línea café, ahí, viene acá, y llega una caldera de biomasa que se llama caldera de poder. Esa quema cualquier residuo, caldera de poder, ¿ya? Bien. Una vez que se descortezó, un astillador, cuchillos, corta y genera esto en astillas. Entonces aquí viene el chipeado o astillado. Las astillas se clasifican. Cada vez que hay reacción química se necesitan los reactivos y se necesitan con cierta finura. No sirve cualquier finura. Entre 1/4 y 3/4 de pulgada tiene que tener ese material. Entonces hay unos banderos porque lo clasifican. Y el que está clasificado, ese se deja almacenado, así como esto, que es el que se alimenta ahora a este equipo que sigue, que es la cocción. Ese se llama digestor. Digestor es todo equipo donde se produce una reacción química. Eso es digestión. Lo mismo que el ser humano, se llama digestión, reacción química. Entonces aquí, ¿qué es lo quién reacciona con qué? Las astillas, y por abajo, en contracorriente viene un líquido, por el color se llama licor blanco, que es una mezcla de hidróxido, sodio y sulfuro, Na2S dividido NaOH. Sulfuro de sodio, hidróxido de sodio. Una mezcla de esos dos, en proporción 40%, 60%, o sea, 60% soda, 40% sulfuro. Ese es un licor blanco. ¿Qué hace el licor blanco? Reacciona con las astillas y solubiliza todo lo que no es celulosa. Lo disuelve. Entonces, fíjese, a la salida tenemos un material que tiene agua, o sea, o líquido y sólido. Entonces, esto que viene para acá, hay unos arneros que clasifican líquido para un lado y la pasta para el otro. Esa es la pasta café. Aquí sale la pasta café. Después esa pasta se somete a lavado y a una serie de extracción para sacarle todo lo que sean estos dos reactivos, sulfuro de sodio y hidróxido de sodio. Ahora, eso como ya disolvió una serie de cosas, ya no es licor blanco, ahora es licor negro. El licor negro viene aquí a un circuito de recuperación. Primero se concentra porque tiene mucha agua, entonces no se puede quemar como combustible porque tiene mucha agua. Un palo mojado no se quema. Entonces esto se somete a una cascada de evaporadores que están ahí, se vaporiza, evaporación, proceso químico solo uno. Le metemos calor y el calor latente de vaporización vaporiza el agua, evapora el agua. Hay que meterle calor para que se vaporice. Calor latente, 540 calorías por cada gramo de agua. ¿Bien? Vaporiza. Evaporamos, entonces concentramos en el sólido y ese sólido concentrado se quema en una caldera que se llama recovery boiler, caldera recuperadora. Esas cenizas, cae la ceniza, se disuelven en agua y genera lo que se llama licor verde. El licor verde después se le conecta con cal. La industria de la celulosa tiene un horno parecido al de cemento, pero que fabrica cal, que es ese que está ahí. Entonces, aquí, ¿qué es lo que entra en este? Entra caliza, los lodos también entran ahí, caliza, y aquí se produce cal. Esa cal, entonces se deja reaccionar ahora el óxido calcio con el licor verde, y ahí se genera de nuevo, se regeneran óxido de sodio y hidróxido y sulfuro de sodio. Es decir, se regenera el licor blanco que vuelve al circuito. ¿No? Tiene un circuito de recuperación. ¿Por qué se hace eso? Porque el sulfuro de sodio y hidróxido de sodio son tremendamente contaminantes. Y además son muy caros.
Entonces aquí tiene su propio proceso de reciclado del licor blanco. Ahora, aparte, fíjese, como las dos calderas generaron mucha cantidad de energía, esta quemó el licor negro, esta quemó todos los residuos, la caldera poder, entonces esto generaron vapor, por supuesto, generaron vapor. Y ese vapor, entonces se aprovecha en un turbogenerador y la industria de la celulosa lateralmente genera gran cantidad de energía eléctrica. Inyecta a la red. ¿Bien? ¿Todos de acuerdo? Teníamos la pasta café ahí, la lavamos, se somete a un proceso ahora de fabricación a la forma de hoja, después se seca y eso se envía ahora a la forma de papel, se envía como producto de salida. Eso es lo mismo, el mismo proceso. Entonces, resumen, descortezado, astillado, clasificación, arneros, digestión, ahí se produce la cocción de las astillas, ahí tenemos la pasta café después se le saca todo el resto del residuo lavado, esa pasta café se deja en condiciones ahora de llevarlo a fabricar una hoja, se seca y se blanquea. Las plantas que blanquean, no todas las plantas hacen blanqueo, en particular celulosa Constitución no está haciendo blanqueo, así que está exportando celulosa directamente café. Eso depende del mercado. ¿Bien? Resumen, recepción de los trozos de pino o eucalipto, descortezado, astillado, clasificación, horneado, digestión. La digestión puede ser un digestor continuo o batch. Vamos a ver un ejercicio de batch ahí. El blanqueo, formación de la hoja, secado, embalado y unitizado. Ya, eso no aporta mucho más. Está el detalle nomás de lo que significa, cómo se hace el descortezado y el astillado. Aquí está la digestión. El digestor en particular, siempre vienen las astillas por arriba y el licor por abajo. Entonces, en contracorriente, fíjense, ¿no? Están en sentido contrario. Se produce, eso es para que haya una mayor conversión, un mayor contacto entre el licor blanco que reacciona con las astillas. Ahora, ¿cómo se le da? Recuerden, si hay una reacción química necesita temperatura. Aquí se necesitan temperaturas del orden de 180 grados Celsius. ¿Cómo le damos temperatura? Con vapor. ¿De dónde viene el vapor? De las dos calderas. Entonces, el vapor es otro insumo muy relevante en la industria de proceso. Dijimos en la primera clase, necesitamos en todo proceso materias primas, en este caso son trozos, agua, por supuesto, porque vamos a hacer vapor, energía eléctrica, aquí la autogenera, incluso tiene márgenes adicionales, y los insumos, y otros, en este caso los insumos serían químicos, que sería el licor blanco. Este es un reactor batch, damas y caballeros. Entonces, batch es como una olla. ¿Qué hace aquí entonces? Aquí todo este sistema de control vamos a tratar de entender cómo funciona. Reactor batch, ¿qué es lo que es? Entonces aquí tiene que cargar las astillas y después cargar el licor blanco. Cuando tenga todo eso listo, entonces ahora hace un control de temperatura para llevarlo hasta los 180 grados Celsius y después de un cierto tiempo, cuando se produjo la cocción, igual que una cazuela, está lista la descarga. Veamos cómo lo hace. Aquí dice que tiene feed, alimentación. Entonces tiene una alimentación aquí. Esta alimentación aquí debiera ser aquí las astillas. Y ZT, o sea, un control. Le vamos a cargar, por decir algo, 100 toneladas de astillas. Entonces te va contando 100 toneladas cortas. Ahora, para 100 toneladas de astillas necesitamos una cierta cantidad de licor blanco. 500 litros, perfecto. Ahora este fuera y ahora entra este otro, FT, y fíjese, va controlando. Perfecto. Cargamos, se cerraron. Esos dos se cierran y ahora entonces viene el tema del control de temperatura. Obsérvese. TT, transmisor de temperatura. Este va a medir la temperatura aquí adentro. Seguramente al principio tendrá una temperatura casi ambiental, 20 grados Celsius, por decir algo. Perfecto. Y ahora obsérvese. Con todo este sistema de control, tiene un sistema digital que hace inyección ahora, fíjese, a la camisa ahí, vapor. Y entonces sigue una curva, temperatura-tiempo. T mayúscula, T minúscula. Temperatura, mayúscula, T minúscula. Estos señores en la celulosa, eso le llaman curva H. Es la función. ¿Cómo sube la temperatura? A través del tiempo. Más o menos el ciclo completo dura desde que 220 hasta que llega a 180 y se mantiene en 180 como una hora. En total el ciclo son como 3 horas.
En 3 horas está cocida y ahí en ese minuto, pum, corta, sale y entonces fíjense ahora qué pasa, abre acá abajo y descarga la celulosa cruda. Celulosa con el licor negro. ¿Se entendió? ¿Todos claros? ¿Los ingenieros? Ahí tenemos que medir entonces, fíjese usted, la cantidad de vapor que usamos, la cantidad de energía que usamos, la cantidad de calor, kilocalorías que se incorporan, el tiempo de reacción, la calidad de la celulosa. Ahora, la calidad, hay un parámetro que es bien crítico que se llama el factor capa, es decir, cuánta lignina queda remanente. ¿Ya? Entonces va mirando, ¿y cuánta le queda? Y cuando llega a un cierto valor, estamos listos y se descarga. Aquí es para mirar un poquito nomás las estructuras, jóvenes. Aquí están las pilas de astillas, ¿no se fijan? Ahí tiene una serie de cintas transportadoras ahí. Eso que está ahí tiene que ser un filtro porque para allá va los gases calientes y hacia la atmósfera, acuérdense, no puede ir humo. Así que eso tiene que ser filtrado, si el material particulado se retira ahí, tiene sistemas captores de... Ahí le estamos haciendo propaganda a uno de los dos celulósicos. Esta es la caldera. Ahí está saliendo un poquito de humo, ¿no se fijan? Humo, caldera. Esos que están allá son estanques, ese es de licor blanco, y acá tienen los caustificadores. El otro lado acá tiene que estar el horno de cal. Esos son los evaporadores. Entonces de a poco le va sacando agua, 1, 2, 3, 4, tiene, agua tiene como 90% de agua al principio, y al final tiene que tener menos de 10%. Y en esa condición el licor negro se puede quemar en la caldera recuperadora. Después viene el blanqueo. El blanqueo, joven, hoy día está bastante complicado porque el blanqueo usa productos que todavía son contaminantes, así que hay un trabajo que se está haciendo de investigación para sacar el blanqueo con cloro. El cloro es muy bueno en el blanqueo, pero el problema es que el cloro tiene un gran impacto ambiental. Entonces está bastante cuestionado. Hoy en día la industria celulósica está trabajando en reactivos adicionales y uno que ha tenido relevancia ha sido el peróxido de hidrógeno, H2O2. Es como si fuera agua, H2O, pero tiene uno más, H2O2. Como es agua, pero tiene un oxígeno más, se llama agua oxigenada, que es la que se usa incluso en motivos terapéuticos al interior de la familia, ¿cierto? Cada uno tiene una botellita. Esa misma, altamente concentrada, se usa en reemplazo del cloro para hacer el blanqueo. Pero también es bastante peligroso. Es muy peligroso. En altas concentraciones es un elemento que se quema. Porque cuando uno se echa la herida, ¿no se ha fijado que ahí empieza a burbujear? ¿Burbujear? ¿Qué está pasando ahí, jóvenes? ¿Por qué burbujea? Lo que está pasando es que el H2O2 está liberando oxígeno y eso se produce con liberación de calor. Eso a nivel de cantidades pequeñas no hay problema, pero cuando son concentraciones altas es muy complicado. Manejo del peróxido es bien complicado. Entonces aquí tenemos el proceso de fabricación, ¿se fijan? Ahí tenemos dice torre de alta consistencia, se llaman TAC, le llaman estos caballeros. Torre de alta consistencia, TAC, café. Entonces pasa por un proceso de depuración, un pulmón, y aquí va incorporando los diferentes agentes químicos de manera que esto pase finalmente blanca a una mesa que se llama Foudrinier, la vamos a ver a continuación, en donde entra la pasta con agua y se desparrama arriba de una mesa. Esa mesa está hecha para formar la hoja. Mesa de formación de la hoja. Y una vez que se forma la hoja, se seca. Este es el secador. Secador son una serie de cilindros que por el medio llevan vapor. Y por lo tanto está calefaccionado el cilindro. Entonces, como va pasando la hoja, se va secando. La humedad de la celulosa es otro parámetro relevante en la calidad. Tenemos humedad, blancura, pinta, esas son las imperfecciones que tiene. Particularmente por ahí. Y finalmente, fíjense ustedes que después de eso ya la hoja se corta, se ponen unos paquetes en un bale y finalmente va ya al mercado de exportación. Este es un secador, jóvenes. Esa es una máquina secadora. Y ahí fíjense ustedes que tiene unos motores, ¿no es cierto?, que mueven, le inyectan vapor al eje del cilindro, entonces el cilindro va calefaccionado. Visto desde fuera sería así como eso. Este es un secador de celulosa. Nosotros en nuestros capítulos tenemos secado, pero lo que nos interesa es ¿dónde se aplica el secado? Aquí. Aquí es muy relevante. Este es un secador de celulosa. Aquí, ¿qué nos interesa en la parte del curso? El balance que hacemos ahí para saber
¿Cuánta energía se gasta? ¿Cuánto vapor se gasta? Porque eso es plata. ¿Cuánto me cuesta generar el vapor? Entonces aquí una tablita ordenadita. Mire, observe. Vapor de media presión. El vapor de media, las tablas de vapor me dicen, cuando yo le genero la presión, qué temperatura tiene. Aquí me está diciendo que el vapor de media tiene 250 grados Celsius. Entra ahí. Entra entonces a los cilindros. Y esto entonces finalmente tiene que salir por alguna parte. Fíjese, sale a 158, o sea, pierde como 100 grados. Esa es la cantidad de energía que le entregó para evaporarle el agua a la cinta, a la hoja de celulosa. Entonces, entra la celulosa por acá, gira por los cilindros y sale allá al otro lado la hoja seca. Eficiencia del proceso, tanto. Observe, mire. Temperatura del vapor, 250 entradas. Temperatura del condensado. Temperatura del aire de entrada. Los vaos son los vapores que se generan. Temperatura de entrada de la celulosa, 65.8. Salida, 76. Delta T, C sub P de la celulosa. Calor, ese es el calor específico. C sub P del aire, 0,25 kilocalorías kilo grado Celsius. O las unidades que está aquí, kilojoule, kilogramo grado Celsius, que son las unidades del sistema internacional. Entalpía del agua, flujo celulosa. ¿Se fija? Ordenadita, una tablita ahí, en donde nos da los valores. ¿Para qué? Para medir la eficiencia del proceso de secado. Aquí tengo el secador. Ahí está el Fournier. ¿Qué es lo que es el Fournier? Entonces, el Fournier es una máquina donde llega la hoja, encima cae aquí, todo esto cae como una pasta llena de agua, y está hecha de tal manera que se desparrama y le va sacando agua de a poco con unas bombas acá abajo que va succionando de a poquito, hasta que hacia otro lado sale la hoja. Entonces la celulosa ahora se transforma en una hoja. Y esa hoja es la que se seca, se corta y se envía al mercado de exportación. Cosas complementarias para nosotros que son importantes. Aquí son muy importantes los intercambiadores de calor. Entonces un intercambiador de calor tiene tubos ahí, así, y carcasa y tubos, carcasa y los tubos. En la práctica así, mire, y siempre tiene ahí una tela, por fuera tiene una lana, porque, porque hay que aislarlo para evitar que esto pierda calor al entorno. Porque si no, el tarro, por el borde, pierde calor cuando tiene temperatura mayor. Desde el punto mayor al menor, ya lo hemos estudiado, ¿no es cierto? En los procesos de transferencia hay una transferencia de calor. ¿Cómo lo hacemos? Le ponemos una lana, algo que le impida, que le ponga resistencia, para que ojalá si yo toco acá afuera, no tenga temperatura alta, es decir, no tenga pérdida. Ahora algo de pérdida hay, pero eso que sea lo mínimo, se minimiza la pérdida para que sea útil. Esto nos da origen a temas que nosotros son de nuestro interés, que son la forma de transferencia de calor. Puede ser flujo paralelo, fíjese aquí está siempre el fluido caliente en rojo, fluido frío, ese le entrega calor a este otro, y los dos están en el mismo sentido, entran en el mismo lado del intercambiador y van para allá juntos. Si los dejo juntos, al final debería llegar a una sola temperatura, a la misma. Ahora, como el intercambiador no es infinito, entonces nunca llega al delta T que sea igual a cero, pero fíjese, conduce. Y la otra forma de intercambio es en contracorriente. Uno entra por un lado y el otro entra en el lado contrario. Entonces, el fluido caliente entra en este lado del intercambiador y el otro entra en el otro. ¿No? ¿Se fijan? Entonces se encuentran. En general, el flujo concurrente o contracorriente es más eficiente para la transferencia de calor y por eso se usa. Aquí en la celulosa, aquí tengo un intercambiador. Y veamos de qué tipo de flujo es este. Aquí lo anotamos. ¿No? Así es, tal y cual. Esto está en la celulosa Licancel. Y entonces, ¿qué tenemos? Por un lado tenemos el vapor. Aquí está el entrado del vapor. Es el rojo, vapor. El condensado. Este es con temperatura. Y por el otro lado entra agua. O sea, esto va a calentar agua. Este es para calentar agua. Fíjese, entran los dos en el mismo punto. Y el agua sale por allá y el condensado sale por allá. Entonces, fija, viajan juntos. Flujo paralelo. Perdón. ¿Preguntas? No hay preguntas. Vamos a terminar el tema de la celulosa, ahora hablando de la relevancia que tienen las fábricas de celulosa, dónde están y más o menos cuáles son los años de entrada en servicio y las capacidades. Aquí está el grupo CMPC. CMPC y Arauco, grupos que, como hemos dicho, están dentro de los 5 grupos más grandes de fabricación de celulosa del mundo.
Empresa CMPC S.A. tiene estas plantas: Laja, Pacífico, Santa Fe 1, Santa Fe 2, Inforza, Maule y Valdivia. Laja, ahí está la capacidad. Estos son toneladas, miles de toneladas por año, 320.000. Esta es la planta muy importante porque es la primera planta de celulosa en Chile. ¿Ya? Y por lo tanto, de alguna manera tiene una importancia histórica. Después se sumaron todas las otras. Celulosa CMPC Pacífico, esto está en un pueblito que se llama Mininco, cerca de Angol, novena región, 380.000 toneladas. Santa Fe, etcétera, etcétera. O sea, si uno suma acá, tenemos del orden, más o menos son 2 millones de toneladas de celulosa por año que fabrica este. Y observen el grupo, el otro, Arauco Constitución. El grupo este, el grupo de la empresa Copec, nació en Arauco, Los Horcones, un número comuna de Arauco, cerca de Concepción, con una planta de 260.000 toneladas. Después, cercano a una playa que se llama La Raqueta, ahí hicieron un proyecto de ampliación, una segunda planta al lado, que se llama Arauco 2, más o menos el doble capacidad. Entonces, se fijan ahí, ustedes tienen ya 750.000 toneladas. Celulosa Constitución, acá, Constitución, 300.000. Licancel, Licancel en todo caso, este está antiguo porque hoy día tiene 180.000 toneladas, tiene un plan de expansión, así que son 200. Valdivia y Nueva Aldea, que es la más grande de todas. Oye, es muchísima plata esto. Si ustedes miran aquí, jóvenes, estos son casi 3 millones de toneladas. ¿Mm? O sea, Chile fabrica 5 millones de toneladas. Si cada tonelada vale más o menos $1.000, es mucha plata. 5.000 millones de dólares. Es mucha plata. Para el sueldo nacional es mucha plata. Ahí están ubicadas ahora en forma geográfica. Lo que hay que tener claro es que la celulosa Alicantén es la que está más al norte. La más al norte. Después viene Celco, celulosa Constitución. Faltó aquí la planta de cartulina, pero ya estaba, en la anterior era solamente celulosa. Y la más al sur es la planta de Valdivia. Esto induce a una gran cantidad de esfuerzo y recursos en materia prima. Bosques, mucho bosque. Y aquí fíjese usted la intensidad de bosques en la octava y novena regiones y incluso la séptima. Si ustedes transitan por ahí cercano, Licancel está lleno de bosques en los alrededores, pues, porque es crítico. Aquí la relevancia del mercado respecto a la exportación. La exportación chilena más o menos son 100.000 millones de dólares. Oye, esos números hay que retenerlos, ingenieros. Es lo mismo que el PIB chileno. ¿Alguno del público sabe cuánto es el PIB chileno más o menos actual? ¿Que me sople? PIB, toda la plata que gana el país. Tiene que ser más que eso porque esta es la pura exportación. 100.000 son. Bueno, les doy el resultado entonces. Y después ustedes lo investigan. Son del orden el PIB chileno son del orden de 300.000 millones de dólares. Eso es lo que gana el país. Lo dividimos por la cantidad de habitantes y ahí les da el PIB per cápita, que es harta plata. Pero si ustedes se fijan aquí, es bastante alto. Yo estaba hablando de 5.000 millones de dólares si que fuera $1.000 la tonelada, pero aquí un poquito menos, el 2022. Pero si ustedes lo miran aquí, es relevante respecto de lo que son las exportaciones totales del país, en donde esto está bien distorsionado porque está muy cargado al tema minero. Ahí está la planta Arauco. Bueno, la planta Arauco, la Nueva Aldea, es una macro planta, sí, porque no tiene solo celulosa, tiene también ahí paneles y tiene un sistema de generación bien potente, así que una planta muy grande. Y la fabricación de celulosa, jóvenes, es para fabricar papel. Ese es el sentido de la celulosa. Están ahí, el público está ahí. Sí, estamos aquí. Sí, profe. Hagamos una interacción entonces los minutos que nos quedan. Para arriba el dedo. Fabricación de cemento, fabricación de celulosa. ¿Por qué? Porque está relacionado con los temas que nosotros vamos a tratar en el curso. Son aplicaciones industriales de donde se usan los procesos de transferencia de calor, intercambiadores de calor, los tipos de flujos de transferencia, dónde se usan, para qué se usan, por qué se usan. Secado industrial, relevante, muy relevante los dos procesos. La caliza, imagínense ustedes, viene desde la cordillera, viene con un alto contenido de humedad. Imagínense ahora cuando en una condición normal de invierno, la caliza viene llena de nieve, entonces viene chorreando. Así no se puede fabricar cemento. El cemento, de hecho, necesita estar libre de humedad. Entonces,
el proceso de secado ahí es muy relevante, hay que secar el material y por lo tanto los equipos, por ejemplo, un molino en húmedo no trabaja, tiene que estar seca la piedra para poder molerla. O sea, podría hacerlo, pero se perjudica la eficiencia. Y la celulosa ni hablar, la celulosa tiene un equipo específico en la parte final que hace el secado, porque la humedad de la celulosa es un parámetro de calidad. Y los parámetros de calidad en los KPI tienen la máxima relevancia. En un negocio nos interesa la rentabilidad del negocio. Ustedes ahí como gestores. Oye, dirigen un negocio ustedes y lo primero que le van a pedir los dueños es rentabilidad. Y debajito de eso, ¿cuál es? Lo más relevante, la calidad del producto. Por lo tanto, cuando uno fabrica algo, lo que fabrique, primero, ¿qué es lo que fabrico? Tengo que definir bien qué es y cuáles son los atributos que tiene que tener ese producto. La calidad es el primer parámetro KPI relevante en todo proceso. Entonces, todo lo que se hace o todos los equipos que están ahí están para contribuir al resultado final. Y ese resultado final entonces hay que lograrlo con el mínimo uso de recursos, el mínimo necesario. Y los recursos son típicamente materias primas, es decir, toneladas de celulosa por cada tonelada de madera. Eso en normal debiera dar 0,48, o sea, como 0,5. Es decir, más o menos son 2 toneladas de palos para fabricar 1 tonelada de celulosa. Por el otro lado, cemento. 1 tonelada de caliza me genera 1 tonelada de cemento. Dicho intermedio que parte de ese material que viene en la caliza se va a ir al ambiente, porque la reacción prioritaria en el proceso de fabricación de cemento es la descomposición térmica de la caliza, CaCO3 con calor. Cuando un proceso consume calor es endotérmico, hay que ponerle calor y ahí se va a liberar el CO2. Es decir, ¿eso tiene un impacto con los gases de efecto invernadero? Sí, claro. Entonces ahí tiene un costo, no solo un costo económico, sino un costo social, un costo ambiental. Pero es inevitable. Ahora hay que buscar que eso sea lo mínimo, ese impacto sea mínimo. Que el consumo de material sea el mínimo, también. En el otro video que parece que no alcancé a relatar, para una planta de celulosa que fabricaba 1 millón de toneladas de clinker por año, que más o menos es como el tamaño de esta planta que está aquí en Teno, eso significa pasada de camiones por los sectores poblacionales 1 cada 10 minutos. Y como les decía en el anterior, hay que mirar los compromisos ambientales que tiene todo proceso, todos los procesos jóvenes. Ustedes van al Servicio de Evaluación Ambiental y van a tener una serie de compromisos. Entonces, seguro que esos camiones no pueden pasar a cualquier hora, se los doy por firmado, tiene que ser así. Y seguramente debe estar restringido entre no antes de las 8 de la mañana y no después de las 18 de la tarde. Porque la gente necesita descansar, pues usted no puede pasar a la hora que se le antoje por ahí. ¿Mica? Por lo tanto, en ese periodo tiene que mover todo el material que necesite. ¿Bien? Y eso significa una alta frecuencia. Entonces, típicamente son del orden de 75 camiones que andan en los dos lados. En 80 kilómetros se demorará más o menos 1 hora, quizá un poco más, porque tampoco pueden tirar mucha velocidad. ¿Se dan cuenta? Todos esos impactos hay que mirarlo. En el caso celulosa, idem, porque fabricamos la celulosa y van con los palos hacia la planta, y de la planta salen los embalajes hacia el puerto, que típicamente el puerto más cercano aquí es San Antonio. ¿Se fijan? Oye, un camino que es sumamente sinuoso como ese, entonces tiene una cantidad de riesgo importante. No sé si han escuchado algunos accidentes asociados a vehículos ahí, a camiones, imagínense con un tremendo paquete. Un camión típicamente lleva 30 toneladas de carga, jóvenes. ¿Ven? Entonces son de alto riesgo. El camión con cemento también. Son del orden de 30 toneladas más 15 que pesa el camión, o sea, tiene una mole de 45 toneladas. Bien, todas esas cosas son relevantes desde el punto de vista de ingeniería de proceso. Nosotros hacemos hincapié en el proceso, en la transformación, pero fíjense todo el entorno que hay para poder realizar un producto. La realización de un producto necesita todo este tipo de esfuerzos que son los que se estudian en cursos como este, para darles una cultura a ustedes jóvenes que conozcan lo que es
procesos de transformación, que muchas veces son procesos de transformación química, como los dos que vimos ahí como ejemplo. El público tiene la palabra. Los escucho. Nos deben quedar no más de 10 minutos, así que vamos. Yo tenía una consulta acerca de los químicos dañinos que se utilizan en el proceso de la celulosa. ¿Tienen como alguna vida útil? ¿O qué cantidad de vida útil? ¿Esos son los que se reciclaban? Sí, son sulfuro de sodio e hidróxido de sodio. El dióxido de sodio es la soda cáustica, ¿ya? Sí, sí, sí. NaOH. Mira, en general, un producto que lo mantiene en una cierta condición tiene una vida útil muy larga, no se degrada. Por eso el agente sigue activo por mucho tiempo, a menos que reaccione con otra cosa y ahí produces otro impacto. Ujú. Me imagino que ustedes habrán escuchado que los señores de celulosa Licancel han tenido dos eventos muy terriblemente terribles, valga la redundancia, que fue una emanación sin control de licor negro que salió hacia afuera, o sea, que salió el mataquito. Recuerden ustedes, ellos toman el agua del mataquito, en una laguna bien bonita, ahí tienen agua, y después devuelven los efluentes para allá, hacia el mataquito, pero tiene que ser tratado. Y aquí se les escapó licor negro que salió para allá. La cantidad de peces que murieron, ni les cuento. Y el impacto ambiental fue terrible. Y eso más encima que está cerca de la costa, entonces, bueno, eso ahí generó un problema muy grave para, y por supuesto un proceso sancionatorio muy complicado para el Club Arauco. Eh, de manera que la respuesta es el componente en sí no se degrada a menos que haga el impacto. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Oye, y otra cosa, con relación a lo que pregunta el colega aquí, una cosa que va más allá que el curso de este tema. Oye, nunca, nunca se deja en un envase un producto que no sea lo que dice el envase. No quiero hacerle propaganda a nadie, pero si la botella dice Coca-Cola adentro, tiene que haber Coca-Cola. No tiene que haber otra cosa. ¿Por qué lo digo? Tomen nota de lo que voy a decir a continuación. Mire, del mundo real, un colega mecánico trabajaba en una empresa donde yo también trabajaba. Este joven, después de una jornada ardua, llegó muy cansado a su casa y toma una botella que estaba en el refrigerador de esa misma marca con agua helada y y la consume. Jóvenes. La señora había preparado soda cáustica para los lavados de la casa y la dejó ahí en esa botella. Ahí. Este joven tuvo, después de la intervención, fue más de 6 meses, estuvo fuera y se salvó porque no sé qué, casi milagrosamente se quemó todo para abajo. Nunca. Entonces, el estanque, de hecho, en proceso, si te van al proceso social, el estanque dice lo que es, clarito, y con el rompito, la peligrosidad, clarita, 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 clarita. Y ahí no hay ninguna otra cosa que no sea lo que dice que tiene que tener. No puede tener otra cosa. ¿Estamos? No está inventado el ejercicio jóvenes, es del mundo real. Y el que uno conoce, pero seguramente hay muchos otros eventos que son así. Eso está terriblemente prohibido. Así que ustedes cuando vayan, jamás permitan eso, nunca, nunca. Otra pregunta. ¿Quién quiere preguntar algo? Nos quedan 5 minutos de hora de incidentes. No hay más preguntas. Ya, si no hay más preguntas, yo voy a dejarle la palabra entonces a Cristian. Tú tienes algo que decirle ahí a los jóvenes. Cuéntanos a todos. Sí, profesor. Yo a las 11 si a las 11 yo voy a preparar la ayudantía, o sea, a dársela, y le voy a dejar el link le voy a mandar un correo ahora para que nos conectemos todas a las 11 para ver la primera ayudantía del RAM, para repasar la unidad de medida para poder llevar a cabo este módulo sin que tengan problemas de unidades de medida del sistema internacional y sistema inglés.
se ponían poner de acuerdo también en la agenda que vas a seguir tú, de cómo vamos a ir en paralelo. Nosotros en las clases vamos a hacer las aplicaciones industriales y lo que son Sí. teóricos de libros, eso ustedes véanlos con Cristian, para que vayan aclarando los conceptos, que vayan sirviendo, que el curso les sirva para que ustedes tengan una cultura en la parte de ingeniería de procesos. ¿Bien? Ujú. Sí, así que eso, chicos. También súbele entonces, si es que va a haber un video, también compartirlo ahí a los jóvenes para que lo tengan acceso, los que eventualmente Sí, no sí, vengan. Lo mismo que voy a hacer sí, yo, va a quedar yo grabado. terminado esto voy a editar los videos, los dos, y les voy a compartir las dos PPT más los videos. Y la próxima semana, bueno, ahí hay que ver, ojalá, si es normal, nos vemos presencial allá, y nosotros vamos a dar inicio entonces a la unidad número 1, pero pensando, fíjense, en las aplicaciones que vamos a hacer. Así que la unidad número 1, pero ustedes la conocen, la transferencia de calor. Entonces, vamos a reforzar los conceptos, vamos a hacer ejercicios típicos y dónde se aplican esas cosas. La unidad 2 son los intercambiadores de calor, y toda esa parte es lo que vamos a ver en la prueba número 1 que a ustedes les importa. Entonces, pónganle mucha atención, lo mismo que a las prácticas. Y también vi que el profesor del laboratorio les había enviado un comunicado para que se pongan de acuerdo sobre la realización de los laboratorios, que van a empezar seguramente cuando nosotros ya entremos en materia, es decir, a partir de la próxima clase seguramente ya va a ir definiendo eh, esa actividad en forma complementaria. ¿Más preguntas del público? ¿No hay No, más no. preguntas? Martín, dale nomás. Ah, no, no, que por mi parte no hay pregunta. ¿Te quedó claro, Martín, o no te quedó muy claro? Sí, sí, quedó clarísimo. Estamos. Bueno, de eso se trata. Cada vez que haya una consulta, usted formula oportunamente. La última cosa que les voy a decir antes de desconectar es que yo he definido que vamos a tener, por mi lado, que ustedes tengan la posibilidad de unas consultas semanales. Vamos a dejar de las 16 hasta las 20 los días, espérate, jueves. Jueves de 16 a 20, ustedes cuenten con eso, me envían un correo antes y ahí aclaramos todas las dudas que tengan respecto de materia o de desarrollo de ejercicio. Pero que tengan una oportunidad ahí semanal, ¿bien? Donde tenga una instancia. Ahora, si no le acomoda ese horario, entonces un correo y ahí buscamos la fórmula de que la persona que tenga la consulta lo podamos atender. ¿Estamos? Estamos llegando al final, ya prácticamente no nos queda tiempo. Esa era la clase del día de hoy. Esperemos que se normalicen las actividades. Esperemos que no tengamos también ahí alumnos damnificados con los embates de la parte climática. Y si es que no hay algún cambio relevante la próxima semana, entonces retomamos las clases en forma presencial a partir del próximo jueves a las 8:30 horas. Todos invitados. Vamos a dar inicio ahí entonces a la unidad número 1. Ya tenemos la unidad número 5, que es nuestro objeto de aplicación de la asignatura. Que les vaya muy bien y que tengan buena práctica ahí con el Cristo. Que estén muy bien todos. Hasta luego. Chao, profe. Gracias por la atención. Chao, chao, profe, que esté Chao, bien. profe. Adiós. Profe.